después de ver esta pieza magistral de Sergio, que quien no la haya visto, pues le recomiendo que la vea, hoy ha hecho una pieza, Juan Sotibars, que me parece muy llamativa y que me parece que merece mucho la pena. Que dice, la inmigración es un problema, no tengas miedo a admitirlo. Porque también vemos muchas veces que no decimos cosas que son obvias, que el rey está desnudo, porque, bueno, pues eso te coloca en un punto del espectro ideológico. Dice que el derecho a emigrar para buscar una vida mejor me parece inalterable, siempre que no quede por encima el derecho de una persona a vivir en su barrio con normalidad. Y aquí hay una cosa que ahora os lo voy a leer, pero hay algo que me gustaría decir. Mira, en Francia, la señora Le Pen creo que ha alcanzado el 40% de los votos, ¿verdad? En Estados Unidos, Donald Trump eh, va a arrasar en las próximas elecciones. Orbán ha arrasado, Bukele ha arrasado en las elecciones. Bien, el término izquierda-derecha son términos relativos. Es decir, alguien es de izquierdas comparado con qué. O alguien es de derechas comparado con qué. Es decir, para la gente de Podemos, el PSOE no es auténtica izquierda. ¿Vale? Porque no, porque, en fin, porque ellos tienen bastante corrido esta historia. Pero para el Frente Obrero, Podemos no es auténtica izquierda, ¿vale? Son, pues eso, los progres y no sé qué, no sé cuánto. Y a la derecha pasa igual. Para los de Vox, eh, el PP no es auténtica derecha, es el PSOE azul, es no sé qué y tal. Pero es que ya ha salido, pues, Alvise diciendo que Vox no es auténtica derecha. ¿Vale? Que es el PP verde, no sé qué y tal, que la derechita cobarde y estas cosas. Y si vamos más allá, porque se puede ir más allá, yo recomiendo ver las entrevistas de David Saavedra, el ex nazi, en el que entre ellos mismos unos otros se llamaban Hollywood nazi, porque no eran lo suficientemente nazis. Entonces, quiero decir que hay una... es un término relativo, izquierda o derecha. Es izquierda o derecha comparado con qué. Mira, cuando el 40% de la población vota a una determinada opción política, esa opción política ya no es extremonada, es mainstream. Ya no puede ser. O sea, si el 40% de la población votara al Frente Obrero, no podríamos decir que el Frente Obrero en esa población es extrema izquierda, porque en esa población es mainstream, en esa población es el centro, en esa población es la normalidad. Vale, entonces podemos seguir diciendo que Le Pen o que Meloni es extrema derecha y todo lo que... Muy bien, sí, pero es que además al final va a dar igual, ¿eh? O sea, va a dar exactamente igual porque no vamos a notar un cambio sustancial en la sociedad italiana o un cambio sustancial en la sociedad francesa si gobierna esta gente. O sea, va a haber retoques y punto. Porque vivimos en un entorno, el entorno capitalista, que las reglas del juego son muy claras. O sea, y que no puedes hacer muchas cosas. Tú solo eres presidente del gobierno. ¿Vale? Entonces, o sea, no va a haber mucho tal. Pero me parece que hemos cambiado las ideologías por discursos. Si hemos cambiado la censura que había durante el franquismo por la neocensura que supone que te van a llamar extrema derecha y que eso tiene mala prensa. Punto. En fin, y ante esto pues hay que rebelarse un poquito. Vale, vamos al lío. Dice que una amiga muy progresista y del mundo de la cultura, donde parecer la hostia de progresista es más importante que serlo, soltó una bomba. Hablábamos de volver a casa borrachos porque estábamos borrachos y era hora de volver a casa. Uno preguntó si le daba miedo ir sola. Yo creo que intentaba acompañar a la casa, pero no se atrevía a plantearlo. Pero esta es otra red flag de nuestra sociedad. Es decir, cuando tú no te atreves a decir, oye, te acompaño a casa, ¿vale? O no te atreves a decir, oye, me apetecería ir contigo a tu casa, porque eso ya te convierte en un machista, misógino, no sé qué, no sé cuánto, no sé qué tal. Me gustaría saber cómo van a ligar. ¿Eh? Es decir, los críos
van a seguir ligando como toda la vida porque sí, porque todo esto se la suda mucho, ¿no? Pero ahora, a ver cómo alguien de 40 años le entra a una mujer. Sobre todo si no la conoces mucho. Me gustaría ver cómo le entras a una mujer, ¿eh? Porque tienes un problema. Bueno, pues bien, ella estaba lo bastante borracha para responder cogiendo por respuesta a todo Cristo, que lo que le da miedo es cruzarse por el rabal con la típica pandilla de moros jóvenes. Pues es un miedo bastante razonable y es un miedo bastante justificado. ¿No? Es un miedo justificado, ¿qué le vamos a hacer? Las caras, graba las caras, contorsiones faciales, rictus estirado, miradas a la puerta, óleo sobre el lienzo. Como el ángel exterminador, ahora nadie sabía cómo salir de la situación. Ella se dio cuenta, titubeó y empezó a disculparse. Me siento fatal, la verdad. Nos explicó que en su opinión quizás le han comido el coco los que manejan el miedo, los fascistas. Igual la ultraderecha nos está metiendo miedos artificiales en la cabeza, pero el caso es que me acojono a veces. El resto se quedó entonces más tranquilo con eso. No sé si el tipo la acompañó a casa. Pues no, mira, con lo que te han metido miedo a la cabeza es con la violencia de género. Porque se suicidan 10 veces más mujeres al año. Ahora hablo de memoria, porque el otro día leí la cifra y tal. Que mujeres que son muertas por violencia de género. Mueren más personas atragantadas por aceitunas que mujeres por violencia de género. Bien, y con eso sí te han metido el miedo en la cabeza. Con eso sí te da la impresión de que cualquiera te puede, o sea, que eso puede suceder y que hay que tener mucho miedo a los hombres y porque son hombres, bueno. Porque son hombres, tienen nombre y son hombres. Y que hay que tenerles muchísimo miedo y que hay que tal, porque con eso sí te han comido la cabeza. Sin embargo, el tener miedo a una cuadrilla de moros jóvenes en el Raval está plenamente justificado, porque existen y hacen lo que hacen. Nada más. Semanas atrás, unos amigos votantes arquetípicos de Sumar habían confesado que matricularon a su hijo en un colegio y no otro, porque en el primero había demasiada inmigración. Y claro. Y días después, en el gabinete de Julio Otero, se me ocurrió decir que la inmigración es un problema. Estábamos hablando, como de costumbre, del auge de la ultraderecha. Yo dije que cuanto antes aborden este problema en todas las opciones políticas y representen soluciones alternativas a las del nacionalismo, antes se frenará el crecimiento de ciertos partidos. Efectivamente. Yo no digo que haya que cerrar las fronteras a cal y canto o que no haya que cerrar las fronteras a cal y canto. A lo mejor la solución es otra. A lo mejor la solución es, no, mire, usted quiere estar en España, va a hablar español, ¿vale? Va a aceptar nuestras costumbres. El momento en que usted delinca, se va a ir de España, etcétera, 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 ¿no? Y voy a prohibir en espacios públicos el burka. O sea, quiero decir, a lo mejor la solución es esa. A lo mejor eso es una solución. No lo sé. No lo sé. Y a lo mejor, si deja de existir ese problema con determinadas etnias de jovenlandeses y de tal, a lo mejor los partidos que ahora llaman de extrema derecha dejan de crecer. Porque a lo mejor la amenaza a la que se enfrenta esta gente deja de ser tan palpable. No lo sé, ¿eh? Pero vamos, si la solución que me estáis dando vosotros es no se habla del tema y si lo hablas eres facha, me da que alguna falla tiene ese argumento. Arantxa Tirado, muy de izquierdas, protestó: no se debe comprar la agenda a la ultraderecha. Bueno, pues cómprate una Moleskine, ¿yo qué quieres que te diga? Le respondí que si no quiere comprar esa agenda puede utilizar otra. A los avestruces los termina atropellando el ferrocarril, o los puede sodomizar un pigmeo, quién sabe. El caso es que uno puede elegir en qué momento admite que la inmigración es un problema gordo y luego puede elegir cómo afronta ese problema. Pero fingir que aquí no pasa nada y acusar de fascista a la gente que habla de que su barrio está hecho mierda empieza a ser insostenible. Y eso es lo que lleva a que Alvise haya sacado 3 eurodiputados, a que Vox siga ahí, etcétera, etcétera. Hay racismo, hay nacionalismo, hay gente preocupada por la identidad. No es mi caso. Considero la inmigración enriquecedora y el provincianismo empobrecedor. Pero no voy a fingir que en España no hay guetos dominados por el integrismo islámico, ni mujeres sin derechos, ni casamientos forzosos, ni una manga demasiado ancha por el buenismo, con el reparto de ayudas sociales que no se devuelven en forma de lealtad al sistema benefactor. La inmigración ha existido de toda la vida, simplemente ahora los medios de transporte han mejorado, porque antes había inmigración del campo a la ciudad, en Coruña venía gente de La Aracha a La Coruña,
¿vale? El que podía hacer algo más se iba de Coruña a Madrid, ¿vale? Y el que podía algo más, vente a Alemania, a Pepe, o a Suiza o tal. Ahora han mejorado los medios de comunicación, ha aumentado las capacidades de la gente africana, y la gente africana pues se viene aquí, punto. O sea, y lo que antes no era demasiado problema, bueno, en todas las ciudades había barrios donde la heroína campaba a sus anchas, y habitualmente eran los barrios de aluvión, los barrios en los que venía la inmigración, de la inmigración interna, hablo de la misma provincia o de la misma comunidad autónoma o del mismo país. Pues había unos determinados problemas, y eso creaba unos determinados problemas por falta de arraigo social, por falta de oportunidades, por falta de equipamientos muchas veces. Bueno, pues eso que se ha ido solucionando a lo largo de estos últimos 30 o 40 años, ahora viene una oleada que ya no son gente que venga de La Aracha o que venga de Orense o que venga, no, ahora es gente que viene de Nador, o gente que viene de Angola, y gente que viene muy brava de estos sitios, que o solucionas el problema poniéndoles límites, o si los dejas, si haces lo que se hizo en Molenbeek, si haces lo que se hizo en París, de mientras tú estés en un suburbio y no me molestes a mí, hombre blanco de clase media que vivo en el centro, no sé qué, allá tú mismo. Que tú allí le quieres pegar a tu mujer, me da igual. Que vosotros allí os matáis a machetazos, me da igual. Ya, pero es que llega un momento en que esa gente acaba siendo demasiada para ese suburbio, y acaban tomando el centro, y acaban siendo un problema para ti. Y para cuando son un problema para ti, cuando llegan a ser un problema para ti, tu problema es que esa gente ya se ha organizado, ya han creado sus propias mafias, y ahí no lo puedes sacar. Entonces, yo no creo que los angoleños sean genéticamente predispuestos a hacer mafias o a no sé qué, pero sí, y sí creo que no hay que dejar que se cree la multiculturalidad en nuestro país. Es decir, que vengan los que tengan que venir, los que hagan falta, los que podamos asumir, que vengan a trabajar bajo nuestras normas, bajo nuestras costumbres, y que vengan a disfrutar de esta sociedad en la forma en la que la tenemos montada. Porque de hecho, si quieren venir aquí, es que escapan de aquello, ¿vale? Y escapan de aquello, y una vez que llegan aquí, quieren hacer aquello. Pues le veo alguna falla también a eso. Bueno, ver toda la inmigración como un bloque es absurdo. Tampoco son bloques todos los procedentes de un determinado país o todos los fieles de una religión. Totalmente de acuerdo. Pero perder todo sentido crítico hacia las personas de un determinado país o de una determinada religión también es verlos como bloques. Tan ridículo es decir que todos los musulmanes son tal, como decir que el Islam es una religión de paz. No, es tan ridículo una cosa como la otra. Dentro de los musulmanes está Osama Bin Laden, y dentro de los musulmanes está pues gente muy normal, ¿vale? Y eso es lo que ha estado haciendo Europa demasiado tiempo. Viví en Marruecos 4 años, y puedo asegurar que le haríamos un favor a cada magrebí que asimiláramos a la cultura española, ya te digo yo. Y desde luego a sus hijas. Adaptarse es crecer. Buenos días, Mafi. Ya estoy mejor. Muchísimas gracias por preguntar, corazón. Durante muchos años, la tendencia dominante en los medios de comunicación ha sido hacer el avestruz con este tema. Pero la cosa parece que está cambiando. La semana pasada dieron un reportaje sobre el Raval en La Sexta. En La Sexta. O sea, en el que básicamente se explica por qué mi amiga tiene ese miedo particular a la hora de volver a casa, y por qué Arantxa Tirado se equivoca. Se vio el Raval como lo que realmente es: un barrio con rincones muy jodidos, donde los vecinos de toda la vida ya no pueden más por la droga y por la inmigración, que a veces van de la mano. Pudiendo seguir la conducta habitual en las televisiones generalistas, recortar, seleccionar, maquillar, en La Sexta esta vez fueron con todo. Durante la entrevista, una señora mayor, un magrebí borracho, empezó a increpar a los periodistas, y luego se le vio persiguiendo a una chica que huía en bicicleta. También grabaron una pelea entre personas de etnia no confesable. Eran las típicas escenas que siempre se quedan en el tintero, succionados en el proceso de edición. Pero ahora estaban ahí, en su televisión progresista favorita. También se oculta por sistema la procedencia étnica de los delincuentes, que no se apellidan Pérez Martínez, a los que se pasa a mencionar como jóvenes. Lo que podría hacer pensar que los menores de 25 años son el colectivo más peligroso sobre la faz de la Tierra. Esto ha provocado que en las redes corra un meme con el mapa en el que se ve un país al sur del estrecho de Gibraltar que se llama Jovenlandia. Es que este es otro problema. Mira, las palabras
significan cosas, ¿no? Las palabras le dan un significante a un significado, significan cosas. Entonces, si tú empiezas a decir, pelea entre dos personas, a no sé qué, o dos jóvenes o tal, y no das la nacionalidad, no das la procedencia étnica, no das este tipo de cosas, al final, a lo que va a llevar al espectador es que cada vez que digan que ha habido una pelea entre dos personas a machetazos o lo que sea, ya la gente presuponga que van a ser dos magrebíes o dos subsaharianos o tal. Porque ya el significante de jóvenes, ¿vale? Cuando hablan de jóvenes, lo siguiente es Jovenlandia. Es decir, cuando tú estás intentando, esto es como con el nacionalismo, ¿no? Con el separatismo, que antes empezaron llamándose separatistas y cuando eso ya empezó a ser una palabra agresiva se empezaron a llamar nacionalistas y cuando el referéndum primero era referéndum de independencia, después referéndum de autodeterminación. Y cuando ya también la palabra autodeterminación empezó a tener un significado agresivo, ahora hablan de derecho a decidir. Cuando derecho a decidir todo el mundo lo asimile con una parte del territorio que se quiere secesionar y tal y cual, se inventarán otra palabra. Con esto pasa igual. Tú no puedes esconder la realidad a base de no utilizar una serie de palabras, porque esas otras palabras van a ocupar el sitio de las previas. No sé si me estoy explicando bien, porque no soy un experto en lingüística ni nada por el estilo, pero lo que sí sé es que cuando tú escondes determinadas palabras, las que tú usas pasan a tener el significado que la gente les da. Y ahora, pues eso, cuando hablas de 4 jóvenes peleándose a machetazos, la gente dice 4 de Jovenlandia. Ese es el problema. En fin, el meme representa con elocuencia la distancia entre lo que ve la gente que vive en barrios con fuerte presencia de inmigración y lo que el mundo mediático les enseña en sus propias vidas. Cuanto mayor es esa distancia, menor es la confianza que los ciudadanos depositan en las instituciones. ¿Por qué no hablan de lo que yo veo? ¿Por qué me llaman fascista si me quejo? La corrección, efectivamente, altar del cielo, ingeniería lingüística. O ingeniería social, sí, no, es que no lo sé. La corrección política agranda esta distancia y por el flanco desierto entran los listos y los populistas. Si no lo aprendisteis con la primera victoria de Trump, volved a poner la peli. O sea, que la gente en Estados Unidos, la gente de Trump, decía, build that wall, construye ese muro. O sea, es que si nos tenemos que acordar de algo de la campaña electoral de Trump, de su primera campaña electoral, de lo único que nos podríamos acordar es un muro en México y lo va a pagar México. O sea, es el puto meme, joder. Pero bueno, el caso, el reportaje de La Sexta me hace pensar que esa distancia quiere achicarse. Quizás se debe a los resultados de las europeas. Opciones políticas poco sospechosas de ultraderechistas llevan cierto tiempo empezando a problematizar la inmigración tímidamente. Incluso se lo he oído decir a Arnaldo Otegi, aunque este está más cerca de la ultraderecha de lo que él cree. Bastante más, cierto. Sea como sea, todo el que no haya aceptado que existe un problema va a tener que empezar a decir que siempre lo ha sabido. Cuando los españoles iban a Alemania, lo primero que tenían que hacer era presentar un contrato de trabajo y lo segundo, adaptarse a la sociedad que les pagaba el sueldo. Bueno, tampoco, o sea, estoy de acuerdo hasta cierto punto. Es decir, los gallegos que se fueron a Alemania, se fueron cristianos, se fueron católicos y volvieron católicos, no volvieron luteranos. Y lo primero que hacían los gallegos cuando llegaban a Alemania era hacer un centro gallego. ¿Vale? Y lo tercero, en cuanto tenían un poquito de dinero, era contratar orquestas de Galicia que fueran allí una vez o dos veces o tres veces al año a cantar muiñeiras y hacer no sé qué. Es decir, nosotros también mantuvimos nuestras tradiciones allí. Eso sí, no suponíamos un problema de orden público, pero la adaptación tan idílica que están haciendo, la lectura tan idílica de cómo nos adaptábamos nosotros allí,
Nos adaptábamos porque no quedaba otro, porque te expulsaban del país, pero que ibas con tus costumbres y seguías con tus costumbres y volvías con tus costumbres. Y el gallego allí se casaba con una gallega, no se casaba con una tía de Frankfurt. O sea, eso es así. O como mucho con una extremeña, pero no con una tía de Frankfurt. Esto es así. En fin, estaría bien que Europa empezara a comportarse como alguien que paga un sueldo. ¿Quieres trabajar aquí? Pues cumple las normas. Pero en Europa, incluida España, hemos sido demasiado canelos. No nos respetamos a nosotros mismos, estamos tiznados de viejos traumas y sentimiento de culpa, y en algún momento nos colaron que la multiculturalidad no era jerárquica, es decir, que la civilización occidental no necesariamente tenía que imponerse respetando creencias y folclores. Pues sí, pues en Europa la civilización occidental tiene que imponerse, no hay más. Así hemos perdido años de oro con mucho cortoplacismo, años de oro en los que el problema ha dejado de ser la inmigración y se ha cronificado en forma de personas con DNI nacional nacidas en el país que ni por asomo desean formar parte del mundo que les rodea. Hay mucho marroquí nacido en España con pasaporte español y marroquí, con DNI español y que no se siente español y que se siente marroquí. ¿Vale? Y esa gente es muy difícil de integrarla en España. A lo mejor dentro de 2 o 3 generaciones, pero es que dentro de 2 o 3 generaciones no vamos a estar vivos ni tú ni yo, y eso es un problema. Para colmo hemos perdido unos cuantos más fingiendo que no pasaba y que el respeto al diferente pasaba por respetar modelos de violencia de países subdesarrollados o religiones incompatibles con la igualdad. Totalmente de acuerdo. Pues bien, hay que hacer algo y eso implica que todos busquen soluciones. La inmigración es un hecho consustancial a las sociedades y con nuestra tasa de natalidad y nuestra alergia a ciertos trabajos es un hecho útil y necesario. Eso está claro. El derecho a migrar para buscar una vida mejor me parece inalterable, siempre que no quede por encima del derecho de una persona a vivir en su barrio con normalidad. Algo hay que hacer, vaya, y cuanta más gente busque soluciones, menos apestarán a nacionalismo y xenofobia. Aquí hay quien dice que el problema es de clase social, de pobreza. Esto me recuerda que demonizar a los pobres es hoy una opción válida si eres de sumar, pero con los pobres pasa como con los inmigrantes, no son bloques. Y la cultura de procedencia algo influye en los comportamientos. La cultura no influye solo cuando interesa hablar del machismo en las películas de Disney, amigos. Se empieza a solucionar problemas mirando problemas, y una sociedad que tiene miedo a mirar la verdad de frente termina arrollada por ella. Se ha quedado a gusto el amigo Soto Ibars, ¿verdad? Pues no le pongo ni le quito una coma a su mensaje, a su artículo. Me parece absolutamente magnífico y de obligada lectura.